Quiero afirmar que nuestro partido está profundamente comprometido con la sociedad. Nosotros hemos venido a abatir los niveles de pobreza y a combatir la horrorosa corrupción que nos han dejado los regímenes anteriores. Todo lo dicho por nuestros enemigos políticos, que ya se les olvidó lo que es ser oposición, en realidad es una mera justificación para no cumplir con los compromisos que adquirieron con la sociedad. Esto que acaba de decir mi adversaria en realidad es una gran mentira. Nosotros no hemos lucrado con la pobreza de la sociedad. Nosotros todo lo contrario, hemos promovido el bienestar. Y nos echan la culpa de sus errores diciendo que nosotros abusamos en el pasado y que tuvimos comportamientos corruptos. En realidad son un reflejo de su propia podredumbre y de su incapacidad de comunicarse con la sociedad. Esto es absolutamente falso y lo que están haciendo es simplemente justificar su inutilidad. En realidad no tienen argumentos. O sea, fíjense en su propia corrupción. Hola, soy yo de nuevo, Ishtar Cardona Gotzi, y tenemos que hablar en serio de política. En este episodio no me puedo meter con el concepto vasto, integral, histórico de política, pero sí vamos a hablar de esto que en terreno más en relación a la percepción de la gente, ¿no? Se siente, se piensa como política. Cuando hablamos de política, la mayor parte de la gente piensa que estamos hablando de partidos, que estamos hablando de líderes, que estamos hablando de candidatos o que estamos hablando de burócratas. Cuando en realidad, cuando hablamos de política, estamos hablando de cómo nos organizamos, cómo repartimos los recursos, y eso a cualquier nivel. Por ejemplo, en el salón de clases, ¿no? De repente hay estos ejercicios del representante de grupo, ¿no? Pero también están de repente los pequeños arreglos en el salón de clases sobre quién se hace cargo de qué, por ejemplo, en un trabajo escolar o en la familia, cómo se reparten las tareas, cómo se gasta el dinero, ¿no? A qué se le da prioridad en los recursos. Eso también habla de dónde está colocada la política, qué es política. Ahora, como la mayor parte de la gente piensa que estamos hablando justo de partidos, de líderes, entonces piensan que estamos hablando de cosas que el común de la gente no entiende o no tiene por qué entender porque ha sido delegado a gente que está arriba, que sabe y que en todo caso tiene el control, tiene el poder de la toma de decisiones. Cuando en realidad nos damos cuenta también, por ejemplo, en el grupo de amigos a la hora de que deciden a qué antro vamos a ir o cómo van a ser las vacaciones o por ejemplo, entre hermanos, ¿no? ¿Quién ocupa una cama o quién ocupa la otra o quién lava los trastes? Ahí está la toma de decisiones, pero viendo, por ejemplo, el reflejo de lo que ocurre en la casa, ¿no? Si un hermano grande agarra y madrea al hermano chico y le dice, tú tienes que lavar los trastes porque lo digo yo, ahí estamos viendo también justamente cómo esta toma de decisiones o esta toma de poder se puede corromper. Y si ocurre con los hermanos grandes, pues ¿qué no ocurrirá con los líderes de partidos? Ahí está el problema. Cuando hablamos de política, en un sentido amplio, de lo que estamos hablando es de cómo se administra un conjunto de personas en sociedad, sus recursos, cómo se toman las decisiones, quién toma esas decisiones, cómo elegimos a quienes toman las decisiones, si las decisiones se parten de una base más amplia o si elegimos a unos cuantos para que ellos tomen las decisiones entre sí. Ahí viene el problema justo de lo que llamamos estos otros conceptos ligados a la política, ¿no? Democracia, representación, gobierno o poder. Por ejemplo, el politólogo italiano Norberto Bobbio decía que el poder, justamente la capacidad de poder, es producir efectos. Tú cuando tomas una decisión o decides, ¿no? ¿Qué se va a hacer, qué no? Eso produce efectos. Quien produce efectos es quien tiene poder, ¿no? Anthony Giddens, un sociólogo inglés, dice que el problema de confundir política con gobierno y Estado es que justo el gobierno y el Estado son quienes tienen que regular esos efectos, el efecto de los cambios. Hablábamos en el capítulo 1 de los cambios tecnológicos, ¿no? Y cómo eso va generando una impronta en las leyes, va generando efectos en las leyes. Las tres hermanas, ¿recuerdan el ejemplo de las tres hermanas? Pues Giddens dice, justo el poder es quien, a través de las leyes,
da cuenta y manifiesta los efectos de la toma de decisiones. Ahora, el problema es quién va a tomar esas decisiones. ¿Cómo elegimos a quien toma esas decisiones? Y aquí me voy a volver a agarrar de un viejo conocido del que ya hemos hablado, Jean-Jacques Rousseau. Otra vez para que me haga ojitos. Jean-Jacques Rousseau, ¿no? En este libro, El contrato social, lo que decía era que así si nos perdemos en la noche de los tiempos, podemos imaginarnos cómo de repente la gente en conjunto, ¿no? Empieza a decidir cómo decidir, ¿no? Y entonces, bueno, imagínense ustedes, no sé si ustedes han tenido pleitos con los amigos o pleitos con la familia cuando se quieren poner muy democráticos, de a dónde ir o cómo hacer la fiesta y no se ponen de acuerdo, ¿no? Y se arma nada más la gorda y están discutiendo 20 horas, cuando de repente a lo mejor llega alguien y dice, ya, ¿no? Al demonio, yo tomo la decisión y se hace esto, ¿no? Entonces ahí está el problema entre tomar la decisión entre todos, que sería, digamos, como lo más democrático, lo más horizontal, lo más participativo, o que llegue alguien o unos pocos alguienes a decidir sin perder tanto tiempo, ¿no? Pero ahí corremos el riesgo de caer en verticalismos, autoritarismos, totalitarismos, ¿no? Donde una o dos o tres o muy pocas personas toman la decisión de todo un conjunto social. Ok. Rousseau lo que decía era que, digamos, volvemos a la época de las cavernas, volvemos a la época de las sociedades tradicionales, ¿no? Entonces, a la hora de decidir quién sale a corretear al mamut, ¿no? O quién se queda haciendo jarritas de barro a la puerta de la choza. Rousseau lo que decía es que era muy probable que hubiéramos decidido quiénes eran los líderes a través de ciertas capacidades. Capacidades como ser muy inteligente, muy estratégico. Yo sé por dónde pasan los animales que vamos a cazar. Yo sé por dónde nos tenemos que mover para encontrar tierras de cultivo, ¿no? Inteligencia, estrategia. O decía Rousseau, también puede ser la fuerza, ¿no? Si no me eliges como líder, te agarro a madrazos, ¿no? O, por ejemplo, tener muchas redes familiares, muchas redes de amigos que te apoyan porque saben que tú a cambio los vas a apoyar, ¿no? Preferentemente a ellos. O tener riquezas con las que puedes comprar a la gente, ¿no? Y decirles, si tú votas por mí o si me eliges como tu líder, entonces, pues yo te doy algo, te doy una pata de mamut más grande o te doy una despensa, ¿no? O un cargo. Y entonces, dice Rousseau, el problema está por un lado justamente cómo elegimos a quienes mandan y luego cómo se quedan quienes obedecen, ¿no? O sea, porque justo el que manda está ahí, dice Rousseau, está ahí para que sea la cosa más eficaz, más rápida, la toma de decisiones sea más movida, pero al mismo tiempo quien manda tiene el deber de garantizarles a quienes obedecen. Porque quienes obedecen, ¿no? Están obligados justo a seguir los lineamientos, las normas de quien manda, ¿no? Y entonces muchas veces, justo, dejando un pedazo de tu libertad, ¿no? O sea, yo no hago todo lo que se me pega la gana porque te voy a obedecer. Y muchas veces hasta poniendo en riesgo tu propia vida, porque hay penas, ¿no? Si incumples ciertas normas, se te puede castigar hasta con la pena de muerte. Ahorita todavía en el mundo hay muchos países donde se impone la pena de muerte. Por ejemplo, no nada más el castigo corporal o el castigo económico, ¿no? O sea, el máximo castigo corporal que puede existir es matarte por no haber cumplido una norma social, una norma moral, ¿no? Y Rousseau decía, bueno, ¿todo esto a cambio de qué? Pues a cambio de que quienes mandan, por lo menos le garanticen a quienes obedecen que van a tener seguridad. Dice Rousseau, ese es el primer problema, ¿no? Transaccionamos nuestra libertad a cambio de seguridad. Es decir, voy a tener para comer, para vivir, para sobrevivir, ¿no? Y Rousseau por eso decía, en el momento que quienes mandan rompen este contrato social, es decir, este acuerdo, yo te cedo mi libertad o un pedazo de mi libertad a cambio de que tú me garantices seguridad y sobrevivencia, en el momento en el que los de arriba rompen ese contrato social, los de abajo también tienen derecho a romper ese contrato social. Entonces ahí tenemos justamente uno de los grandes problemas de la política, ¿no? El problema de la libertad, el problema de la seguridad y el problema del poder. Ahora, ¿no? Que
creemos que transitamos épocas más democráticas, donde quedan muy pocas monarquías o quedan autoritarismos, ¿no? Unipersonales, que sí los hay, ¿no? Pero donde de repente, pues, creemos que la mayor parte de la gente tiene derecho a la toma de decisiones. Si bien no a decidir, por ejemplo, pues sí, en la Junta de Vecinos no deciden cómo modificar la Constitución, pero sí tienen el derecho a elegir a sus diputados, a sus senadores para modificar las leyes, ¿no? Esto que llamamos democracia representativa. O en todo caso, democracia. Es decir, ¿no? El conjunto de la sociedad haciéndose responsable, ¿no? De la toma de decisiones o de delegar la toma de decisiones en gente que ella misma elige, la sociedad, ¿no? Democracia representativa, democracia participativa. Ahora, el problema también hoy en día es que cuando delegamos de nuevo en ciertos representantes a los que no les seguimos el paso y no sabemos quiénes son, ¿cuántos de ustedes realmente saben quién es su diputado local, quién es su diputado federal, quién es su senador, cuál es su trayectoria, cuál es su currículum? ¿Cuántos ciudadanos, ciudadanas, ciudadanos realmente saben esto? ¿No? Entonces ahí simplemente a la época de las elecciones, ¿no? Pues nosotros tachamos un nombre y estamos delegando, estamos generando una democracia representativa, pero no les estamos siguiendo el paso, no les estamos escribiendo cartas, no les estamos diciendo qué creemos que está bien, qué está mal, no les metemos presión. No estamos realmente participando. Por eso, también uno de los grandes problemas de la política actual es que cuando hablamos de democracia y hablamos de elecciones libres, pensamos que ya cumplimos nuestro papel y ya. Entonces yo ya no me tengo que hacer responsable de nada. Cuando el problema es justamente que la democracia es un medio, no es un fin. El fin es la buena administración de los recursos en sociedad. El fin es que haya garantía del cumplimiento de las leyes, de los derechos. Ese es el fin. La democracia es un mero medio. Cuando la ciudadanía se desresponsabiliza justo de esta toma de decisiones, ¿no? Piensa que simplemente eligiendo a alguien ya no tiene que volver a saber de sus normas, de sus derechos, de sus responsabilidades, pues lo que estamos produciendo es una élite o un grupo de personas que no van a estar acostumbradas a rendir cuentas, que van a aprovechar ese espacio de toma de decisión para su propio beneficio, ¿no? Y nosotros nos vamos a quedar comiendo camote. Justo, la gente de repente actúa, perdón si lo que digo le va a molestar a alguien, ¿no? Pero la gente luego actúa como niños chiquitos o como adolescentes, ¿no? Que sufren los efectos de los mandatos de los padres, sean muy democráticos o sean muy autoritarios, sean muy buena onda o sean muy mala onda, sufren los efectos de los mandatos de los padres, ¿no? Y hacen berrinche y se quejan de la toma de decisión de los padres, pero pues no pueden participar justamente de ello, ¿no? Hay una especie de infantilización de repente en ciertos sectores de la sociedad donde el hacerse la víctima pero no querer entrar a saber cómo es el juego de la política, ¿no? Juega muy en contra de la sociedad misma, de la ciudadanía misma. Uno de mis autores favoritos, uno de mis tíos antropólogos a los que conjuro con la ouija, ¿no? Branislav Malinowski, él no hablaba propiamente de política, pero decía cómo generamos un pensamiento que nos hace llegar a ciertas decisiones o a pedir, ¿no? Que alguien tome esas decisiones por nosotros. Lo que Malinowski nombraba el pensamiento mágico, el pensamiento religioso y el pensamiento, sí, claro, occidente, científico. Y Malinowski lo que decía era, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy nada más atento a los efectos de una acción, ¿no? Pero no comprendo las causas, no comprendo los procesos, entonces estoy cayendo en un pensamiento mágico. Por ejemplo, cuando te dicen, prende una veladora roja, báñate desnuda con 4 cucharadas de miel y luego sal a gritar a la luz de la luna como loba, el millonario de la revista se va a enamorar de ti. O sea, tú no te preguntas si el proceso es lógico o si la causa en realidad va a conducir a ese efecto. Tú simplemente lo que te estás fijando es en el efecto. Quiero que se enamoren de mí, quiero tener un buen trabajo, quiero tener un buen gobierno, quiero que se me cumplan mis demandas, ¿no? Libertad para tal, justicia para tal.
Pero más allá de eso, yo fijándome en los efectos, no opero en las causas o no comprendo el proceso de la causa con el efecto. Pensamiento mágico. Ojo, en política se da mucho. Pensamiento religioso. Es cuestión de fe. No entiendo las cosas, no me interesa entender los misterios divinos, los misterios de la trascendencia. Dios o el líder político en turno sabrá por qué hace las cosas. Y entonces yo no tengo que criticarlo, yo no tengo que dudar. Si dudo, oh Dios, la Inquisición, ¿no? Me caen encima las antorchas, estás dudando, qué cosa más horrible es esa de dudar, ¿no? Y entonces yo lo único que hago es creer a pie juntillas y sin ningún atismo de pensamiento crítico que el líder tiene razón, que el santo, el espíritu supremo tiene razón. Y yo no tengo que cuestionar. Pensamiento religioso. Pensamiento sí, claro, desde la modernidad occidental, esto que llamamos pensamiento científico, ¿no? Causas, efectos, procesos. Creo que va a funcionar, creo que no va a funcionar. Es un asunto donde tengo que meterle más razón que hígado, ¿no? Y entonces ahí veo cómo la va llevando. O sea, no estoy cayendo en ningún pecado mortal, sí cuestiono, sí pregunto, sí veo que la realidad es más compleja que eso. El problema es que mucha ciudadanía cae justamente en la trampa del pensamiento mágico, en la trampa del pensamiento religioso, y ahí tenemos los resultados, la polarización, ¿no? O estás conmigo o estás en mi contra, o crees o no crees, ¿no? Entonces ahí tenemos a chichis, a fifís y a chairos, chairos. Tenemos a mis reyes contra godines, tenemos izquierda, derecha, tenemos arriba, abajo, ¿no? Y nadie se mueve de su posición porque lo están viendo desde una perspectiva de pensamiento mágico, de pensamiento religioso, pero no realmente de pensamiento crítico, no realmente de juntar información, no realmente de ver los procesos e incidir en los procesos, tratar de incidir en los procesos. Entonces, no es un asunto privativo de México. La polarización es algo que vemos hoy en día en el mundo justamente porque nos excede la información, pero carecemos justamente de esta duda, de esta crítica, de esta reflexión, ¿no? Tenemos justamente la ciudadanía para poder trasladarse de una democracia más representativa a una democracia auténticamente participativa. La ciudadanía tiene que tratar de tener más pensamiento crítico, ver la relación causa-efecto, justamente en la toma de decisiones. Es por nuestro bien, son nuestros recursos, son nuestras leyes. Diría Rousseau, le estás dando un pedazo de tu libertad a gente que se está aprovechando de eso. Espero que este capítulo haya servido para generar más reflexión sobre eso que a nivel de calle entendemos como política, ¿no? Espero que esto sirva justamente para hacernos pensar sobre nuestras filias o nuestras fobias, sobre ciertos partidos, ciertos candidatos, ciertas ideologías, ¿no? Y los veo en el siguiente capítulo. Ojalá lo hayan disfrutado. Chao.